nombre es Aristides Escobar Argaña, yo soy abogado, me recibí en la Universidad Católica de acá de Asunción. Cuando terminé, realmente mi pasión siempre fue la filosofía. Yo terminé el derecho, me gustó mucho todo lo que sea derecho natural, todo lo que sea la doctrina, la filosofía del derecho, y nunca llegué a ejercer. Bien terminé mi carrera, fui a Estados Unidos, fui a la Universidad de Ohio primero, donde hice mi maestría. Ahora, en las maestrías, tanto la maestría como los doctorados, dentro del sistema americano existe lo que se llama un major y un minor, que es la especialización y subespecialización. En la Universidad de Ohio, yo mi especialización hice en lo que es International Studies, que son los estudios internacionales, más específicamente en estudios latinoamericanos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? A partir de la literatura, a partir de la economía, a partir de la geografía, de la historia, de las ciencias políticas, tomamos el fenómeno de la realidad latinoamericana, ya sea en su conjunto o específicamente en cada uno de los países que integran el continente. Una vez que yo he terminado el magíster o la maestría, entonces yo fui a estudiar filosofía, que es mi pasión, que es lo que yo siempre quise hacer. Entonces hice un doctorado en filosofía, que en inglés toma las cifras de PhD, que es un PhD. Ahora, ¿por qué es importante un PhD? Y sobre todo, ¿por qué es importante para esta clase en específico? Es decir, el PhD, repito, que es el estudio, un doctorado en filosofía. ¿Y qué es lo que hace la filosofía? La filosofía, al ser madre de todas las ciencias, otorga el fundamento último de cada una de las ciencias, entre ellas la metodología, ¿sí? Entonces, una vez que yo he terminado los 4 o 5 años del PhD, enseñé para lograr experiencia 5 o 6 años en Estados Unidos, y cuando mi hija ya se hizo más grande, cumplí con mi sueño de siempre, que es volver a Paraguay. Yo soy de la creencia, y también esto se va a aplicar a ustedes, somos un muy pequeño porcentaje de la población que accedemos tanto a maestría como a doctorados. Entonces yo no creo en la fuga de cerebros. Yo no quise fugar mi cerebro, sino que quise regresar y revertir en mi comunidad lo que yo pude aprender afuera. Ahora, ¿qué hago? ¿Por qué yo también pido que me hablen de sus momentos de ocio? Recuerden lo que decíamos, que el ocio no necesariamente, no hay que demonizar esa palabra. El ocio no significa, entre comillas, estar caigüe y estar de balde todo el día, como se diría vulgarmente. El ocio se lo puede invertir en una forma muy productiva, que es lo que se conoce como el ocio oculto. Es decir, el ocio oculto son momentos en que estamos negando el negocio de todos los días, llegamos a casa y ahí nos cultivamos. Existe, gente, una materia que se llama la deontología, que es la ética profesional, que se enseña con énfasis a los médicos, a los abogados y a los funcionarios públicos. ¿En qué consiste eso? Quiere decir que cuando estamos todo el día lidiando, en el caso de ustedes, lidiando con problemas, con cuestiones burocráticas, siempre hay que tener un repositorio de humanidades dentro de uno mismo. Y esas humanidades son lo que uno puede ir revirtiendo en el curso, en la gente con la cual uno está trabajando, etc. Bueno, entonces ahí voy cerrando un poquito. ¿Y cuáles son mis ocios? Bueno, a mí me gusta muchísimo la música, me gusta mucho, yo soy fotógrafo, vamos a ver muchas de mis fotos, vamos a compartir la fotografía, como si ustedes sabemos el dicho, que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, vamos a recurrir mucho a la fotografía, que de hecho la fotografía es un instrumento de recolección de datos cualitativo muy importante para la metodología de la enseñanza. Bueno, terminando un poquito, entonces eso, les dejo esta primera tarea. Quiero que ustedes se presenten, que me digan por supuesto su nombre, que me digan cuál es el campo del conocimiento en el cual inscribieron sus primeros estudios universitarios antes de llegar a la maestría. También quiero que me digan qué función ocupan tanto en lo público como en lo privado, ¿sí? Y por último quiero que me digan qué artes, qué deportes, en qué ustedes invierten su tiempo libre, y piensen a la vez que están presentando, o pueden pensar después, cómo eso, ya sea teatro, ya sea la ópera, ya sea el fútbol, ya sea un texto literario, cómo eso a ustedes les enriquece para la resolución de problemas. Y ahora quiero dar, dentro de estos días del coronavirus, dentro de estos días de encierro, en la cual las subjetividades están muy inflamadas, entonces es importante manejar 3 conceptos, que en la americana manejamos uno de ellos muy bien, que tiene que ver con la innovación. Bueno, mis 3 palabras clave para esta clase serían la cuestión de, antes que nada, la cuestión de la heurística. ¿Qué es la heurística? Que de heurística viene ya de Arquímedes, cuando él descubre una ley, una ecuación, dice eureka, que significa yo descubrí, yo inventé. Entonces la heurística hoy en día se utiliza para
la resolución de problemas desde lo estético, ¿sí? Desde la creatividad. Entonces fíjense, nosotros vamos a resolver nuestros problemas desde teorías, nuestros problemas metodológicos, pero es siempre importante tener presente la heurística, porque la heurística da ese empujón humano que es lo que hace falta. O si no caemos en una cuestión de las ciencias positivas, vamos a hablar de lo que son las ciencias positivas y vamos a hablar de lo que son eventualmente las humanidades. Esa es la primera palabra clave. La segunda palabra clave es la empatía. Es decir, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. En estos momentos en que mucha gente está viviendo momentos adversos u otra gente invierte para estudiar, es decir, cada uno de los 7.000 millones de habitantes de este planeta estamos encarando la cuestión de esta cuaresma, la cuestión de este hoy tan incierto, desde distintos puntos de vista. Entonces es importante ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Y por último, la tercera palabra es pragmatismo. Es decir, si vamos a estar encerrados en casa, como se nos recomienda, y como ciudadanos responsables de ejercicio cívico lo hacemos, entonces vamos a invertir ese tiempo tomando las dos primeras palabras de pragmatismo, de heurística y de empatía, después ya una cuestión pragmática. Es decir, pragmatismo, pragma viene de acción. Entonces, ¿qué acción vamos a estar haciendo estos días desde nuestros claustros? Evidentemente, una excelente oportunidad para formarse. Ahora, mucha gente hoy en día está recurriendo en estos cursos. Si ustedes entran en las noticias van a ver que mucha gente está tomando cursos de filosofía. Esta mañana, o ayer de mañana, creo que leí un artículo que me gustó muchísimo, porque a mí me gusta muchísimo Shakira, ¿sí? Entonces Shakira tomó un curso, esta cuarentena ya está tomando un curso de filosofía. Básicamente este curso que estoy dando hoy, que vamos a comenzar hoy, que es sobre el marco conceptual, vamos a ver que en este momento específico del marco conceptual hay muchísimo de filosofía, hay de epistemología y muchísimo de filosofía, ¿sí? Vamos a recordar brevemente la definición de epistemología y de filosofía. ¿Por qué? Porque esta hace más caminable, hace mucho más potable el ejercicio de la metodología de investigación científica. Vamos a hacer un pequeño juego etimológico, ¿sí? La etimología es el estudio del porqué último de las palabras. Cuando hablamos de metodología de la investigación científica, metodología viene de método, de camino. Investigación viene de vestigio, de seguir las huellas de un fenómeno, ¿sí? Entonces ahí tenemos, y científico, por último, científicus es el que sabe. Entonces metodología de la investigación científica vendría a ser un poco el camino que sigue los vestigios de la gente que sabe. Entonces dentro de eso nos vamos inscribiendo en la metodología. Ahora, otra vez, la metodología tiene fama de ser una disciplina aburrida, tiene fama de ser una disciplina que solamente hay que cumplir el requisito y ya está, porque después la tesis sale como sale. No, no es así. La tesis va a ir saliendo de un pensamiento, de una cavilación. Cavilación significa pensar en profundidad, que viene de la filosofía. Por eso, quiero que veamos un poquito la cuestión de la bibliografía. Si vamos a estudiar metodología, entonces tenemos tres libros, ¿sí? Uno es el de metodología de la investigación científica, que puede ser, y de hecho es en algún momento una cuestión muy árida, una cuestión que no se entiende, una cuestión que realmente crea obstáculos más que propiciar el conocimiento. Entonces, ¿cómo subsanamos eso? ¿Cómo paliamos eso? Entendiendo la metodología como una rama de la epistemología. ¿Qué es la epistemología, gente? La epistemología es la ciencia que estudia cómo se genera y cómo se valida el conocimiento humano. Inclusive la definición etimológica de epistemología es interesante. Epis es sobre, stem viene del inglés antiguo, un vocablo que significa piedra, y logo es conocimiento. Entonces, epistemología es un conocimiento tan sólido, tan duro, que está inscrito sobre piedra, ¿sí? A su vez, la epistemología es una rama de la filosofía. Gente, la filosofía no solamente es un bálsamo, no solamente una respuesta a muchas de nuestras inquietudes, nuestros miedos, especialmente en este hoy, vamos a repetir mucho lo de este hoy. La filosofía es la madre de todas las ciencias. Es la madre de la filosofía, es la madre de la epistemología, es la madre de la economía, es la madre de la biología, de la medicina, la geografía, la historia. Y recuerden que en estos cursos va a haber siempre un
intercambio de saberes muy fuerte porque cada uno de ustedes viene de un campo específico del conocimiento, un campo específico del saber. Entonces, a partir de esto, a partir de entender lo que es la filosofía, que es amor al conocimiento, amor a la sabiduría, entendemos lo que es la epistemología y la metodología de las ciencias. Entonces, básicamente eso es lo que quiero en este primer momento dejar con ustedes. Ahora, ya entrando un poquito a lo que va a ser nuestra primera clase de hoy, ¿sí? Entonces vamos a observar un poquito las láminas que nos van hablando en qué consiste cada curso. Seguimos, compañeros y compañeras. Entonces, después de los dos primeros puntos, es decir, el de presentarnos, ¿sí?, y el de hablar de las tres palabras clave que van a ir articulando nuestros encuentros, vamos a comenzar a ver la clase de hoy, en qué consiste la clase de hoy. Vamos a seguir las láminas. Entonces tenemos metodología de la investigación científica, que acabamos de dar una definición bastante cabal de ella, y acá tenemos taller de trabajo de graduación 1. Cuando tenemos 1, evidentemente ya nos está hablando de que existe un segundo y un tercero. De hecho, esta es una serie, este es el inicio de una serie de 3 seminarios en el cual se hace todo el recorrido metodológico. El primero es el del trabajo, es el del marco conceptual. De hecho, la tesis, vamos a pensar hoy en día, y tenemos un Power que nos grafica eso, vamos a pensar la tesis en clave de cuadros, ¿sí? Entonces existe un primer cuadro, que es el cuadro introductorio que presenta el problema. Existe un segundo cuadro, que es el teórico, que explica el problema. Ahí se da una especie de corte sincrónico, ¿sí? Se da entre los dos primeros marcos, que, repito, el introductorio que contiene el problema, el teórico que explica el problema, luego vienen los cuadros metodológicamente, propiamente dicho, es decir, el cuadro metodológico y el cuadro o marco y el cuadro o marco analítico. Lo interesante, gente, es que por más que en esta primera clase vamos a hablar solamente de los marcos conceptuales, es decir, tenemos como cometido cumplir los marcos conceptuales, vamos a siempre verlo en clave de los 4 marcos. ¿Por qué? Porque existe una coherencia que recorre esos 4 marcos. Es importante conocer cada uno de ellos. Entonces, este es el marco conceptual para ustedes, grupo 2019-2. Muy bienvenido, gente. Vamos a comenzar entonces con la clase para hoy. Acá les ofrezco lo que se llama lógica cromática. ¿Qué significa eso? Es decir, que yo juego mucho con los colores. El púrpura, que está simbolizando la voz del módulo y de la clase, ¿sí? Luego tenemos azul. El azul significa todo lo que es idealismo, sus escuelas y sus momentos dentro de la tesis. No se preocupen, vamos a hablar de lo que es el idealismo y lo que es el materialismo. Va a ser prácticamente el tema de la primera clase. Eso se remonta a Platón y Aristóteles. Después tenemos, dentro del idealismo, ya que nombramos a Platón, podemos decir que Platón es el padre del idealismo, con una deuda con Parménides, que es quien realmente da lugar al nacimiento de la metafísica. La metafísica es lo que está más allá de la física, es decir, lo ideal. Luego en púrpura, en terracota, perdón, tenemos lo que es el materialismo, que ahí está Aristóteles. Vamos a ver que entre Aristóteles el materialismo ya es cuando tocamos tierra, ¿sí? Es decir, cuando hacemos ya algo concreto. Lo azul es ideal, que cubre los dos primeros marcos, el marco introductorio y el marco teórico. Ahora, lo terracota ya es lo caminando sobre la tierra. Y ahí entra lo metodológico y entra lo analítico. Como les dije, hay una lógica que atraviesa a los 4 marcos y eso vamos a ver eventualmente. En verde le estoy marcando todo lo que sea ya una cuestión método, lo que sea una cuestión del camino, que probablemente responde al marco número 3, pero no siempre. Vamos a ver cómo se van intercambiando y cómo muchas veces se van solapando los distintos marcos. Ahora, con respecto a la metodología, falleció un pedagogo brasileño, pero que se lo llama también un pedagogo universal. Paulo Freire acuñó muchas palabras, muchas citas, muchas frases que hablan lo que es la educación popular, pero sobre todo también de cómo la educación es algo que se va construyendo en base a la solidaridad. Paulo Freire dice que nadie enseña a nadie, que los hombres y mujeres se educan entre sí, mediatizados por su medio. Y en este caso, gente de nuestro medio, en vez de ser un aula de clase, es el medio virtual. Entonces aquí es donde entra esa palabra que habíamos dicho, la segunda, bueno, las 3, entra
heurística entra la empatía y el pragmatismo. Esta es la parte del pragmatismo. Una cuestión, pragmatismo viene de pragma, que significa acción. ¿Sí? Vamos a ir pasando con cierta... Quiero solamente que vayan observando las imágenes. Lo interesante de Piaget es que Piaget, si ustedes ven otra vez marcado en púrpura, ¿qué es lo que hace Piaget? Piaget habla de que un buen instructor, un buen profesor lo que tiene que hacer es más que dar conferencias y dar peroratas y hablar, tiene que estimular a la investigación, al estudiante. Es decir, esa capacidad de poder llegar a alguien y decirle, bueno, tenés un buen proyecto, vamos a quitar este proyecto adelante, vamos a salir con este proyecto, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles son los momentos que con mayor presencia vamos a ver en esta clase? Ya habíamos dicho la parte conceptual. Entonces, un poquito, ahora les hablo un abstracto. Ustedes tienen todo el material que está tanto en Canvas como va a estar después de mi página web. Está cada material. Hay uno de los materiales que tiene los 4 marcos, los 4 cuadros de la investigación. Entonces, ahora vamos a pensar un poquito en forma abstracta. ¿Sí? Está el primer marco, es el marco introductorio o cuadro introductorio que contiene el problema. Gente, esta es la parte más importante de la tesis. ¿Por qué? Porque en el marco introductorio está el problema. Se dice que si no hay problema, es un problema. Tenemos que tener. Ahora, ¿qué significa problema? Problema, lejos de ser una palabra peyorativa, lejos de ser una palabra negativa, el problema es algo positivo. ¿Por qué? Vamos a la etimología. Lema significa obstáculo en griego antiguo. Y pro es a favor de. Por ejemplo, una rifa pro bolsillo a favor de tu bolsillo. Entonces, un problema es algo a favor del obstáculo, para remover el obstáculo. Siempre decimos que existen muchas personas que tienen muchos obstáculos en la vida. Si alguna vez ellos no se sientan, no problematizan sus obstáculos, se quedan con esos obstáculos. ¿Sí? Luego, vamos a leer. Artículo de este primer módulo se escribe en los marcos conceptuales de la investigación social. Y esto es muy importante. Sin embargo, para entender el método científico a cabalidad, lo haremos en clave de camino entre los 4 marcos, vale decir, haciendo mención a los marcos metodológicos propiamente dichos, el metodológico y el analítico, lo que le acabo de decir. Vamos a siempre tener una ventana abierta con los 4 marcos para ver cómo cada cosa va en su lugar. Entonces, rápidamente, y probablemente adelantándome algunas de las láminas, les puedo decir que el marco introductorio, aparte de contener el problema, ¿sí? Tiene el tema, el problema a su vez se divide en planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación, la deficiencia en el campo de conocimiento y las consecuencias de la investigación, que ya habíamos dicho, ¿sí? De todas formas, ¿por qué es importante? Porque aquí se gesta todo. Es decir, una vez que nosotros, vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que tuve una clase de Derecho Penal muy interesante, y un tema que surgió mucho fue la cuestión del abuso infantil y también el del feminicidio. Vamos a tomar el caso del abuso infantil, ¿sí? Entonces, cuando el tema es el abuso infantil en general, es decir, cómo será el abuso infantil, ya sea en la China, en Dinamarca, en Suecia, como en Paraguay. Entonces, en forma general, ¿qué es el abuso infantil? Cuando yo voy y ya llego al problema, voy a ir acotando eso, ya es el abuso infantil en Paraguay, o el abuso infantil en el Departamento Central, o el abuso infantil, si vamos acotando cada vez más, hasta podemos llegar al abuso infantil en un barrio específico de una ciudad. Entonces, eso es lo que nos lleva de un problema general a una cuestión más concreta que es el problema, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a llevar? ¿Cuál va a ser nuestra metodología de trabajo? Estamos hablando de metodología de la investigación científica, pero también existe un método de trabajo. Para esto yo le propongo 2 figuras, el seminario y el taller. Vamos a ir rápidamente a la etimología de cada uno de ellos. La palabra seminario viene de semilla, es decir, el seminario es una clase, vamos a ver si encontramos una definición. Entonces, es una clase universitaria que un profesor guía a un pequeño grupo de estudiantes avanzados que realizan trabajo de investigación. Fíjense lo bien que calza esto con nuestro grupo. Es decir, ustedes son estudiantes avanzados, ustedes ya tienen un grado, están ahora en el momento del posgrado. ¿Y qué están haciendo? Estamos haciendo investigación. Gente, una vez que uno entra en el mundo de posgrado, una vez que uno entra en la academia, ¿qué es lo que nos diferencia? Que hacemos trabajo de investigación. Y esos trabajos de investigación es una colaboración para el conocimiento colectivo de la humanidad, para el conocimiento humano, que lo venimos haciendo desde hace muchísimos siglos.
¿sí? Básicamente de la revolución cognitiva hace 70.000 años, ¿sí? Vamos a ir contextualizando. Bueno, entonces la idea implícita es que en un seminario las ideas crecen como las semillas en un semillero. Ahí siempre que utilizamos palabras que no son nuestras, siempre hay que hacer la deuda intelectual, marcar la cita de donde quitamos la fuente. Ahora, taller viene del francés antiguo que significa atelier, y taller ya es un lugar donde ya es ese pragmatismo que hablábamos hoy. ¿Recuerdan esas 3 palabras clave? Bueno, el taller se inscribe dentro de la cuestión pragmática. ¿Por qué? Porque ya es un pragma, ya es una acción. Entonces el taller es un lugar, como dije, viene de atelier, del antiguo francés, el lugar donde ya se hacen trabajos. Entonces si conjugamos seminario, que es la parte de la idea, con taller, que es la parte de terracota, la parte de actividad, de acción, podemos ver cómo vamos a ir encarando este seminario taller. ¿Sí? Entonces, acá hablamos, en la próxima lámina vamos a hablar de conocimientos y de información. Gente, desde que nos despertamos temprano en la mañana, estamos siendo invadidos por informaciones. Ya sea de grupos de WhatsApp familiar, ya sea de grupos de WhatsApp de compañeros, ya sea las noticias, entre ellas están noticias verdaderas, están las fake news. Es decir, estamos constantemente bombardeados por información. Más, toda esa información no necesariamente es conocimiento. Entonces, cuando una información deviene conocimiento, cuando nosotros nos posicionamos ante esa información, hacemos un juego dialéctico. Vamos a hablar de lo que es la dialéctica. La dialéctica, gente, es tesis, antítesis, síntesis. Entonces yo tomo un pedazo de información, que es una tesis, yo me posiciono frente a eso, una antítesis, y trato de lograr una síntesis. Ahora, esa síntesis ya es mía. Ese conocimiento que yo logré mediante la dialéctica ya es conocimiento mío. Y vamos a ver ahora, vamos a ver constantemente cómo el conocimiento propio y el conocimiento ajeno, como le demostré recién, cómo se da siempre un reconocimiento intelectual, una deuda intelectual por medio de la fuente de la bibliografía. Ahora, lo cuantitativo y lo cualitativo, gente, ¿por qué es importante? Si nosotros, con permiso, si nosotros nos fijamos en la mayoría de los libros de metodología, vamos a encontrar que el primer capítulo con este libro, que de hecho este libro tienen en Canvas, y vamos viendo cómo ya en su primer capítulo habla de lo que es la investigación cualitativa y lo cuantitativo. Es decir, que lo cuali y lo cuanti es fundamental, es muy importante. Vamos a ir viendo cada uno de ellos en su momento preciso, pero siempre es interesante dar una primera introducción de eso. Lo cuantitativo mide, lo cualitativo interpreta. La mayoría de nuestras tesis, cuando me preguntan nuestra tesis, va a ser cuantitativa o cualitativa.